estamos regresando a esta preciosa porción, el capítulo 18, el versículo 24, al final de ese capítulo, versículo 28. Y vamos, hermanos, a abrir nuestra escritura y vamos a observar un elemento importante que Lucas nos hace ver y tiene que ver con el ministerio. El libro completo del libro de los Hechos tiene que ver con la expansión del Evangelio. La palabra de Dios crecía, prevalecía y hay una preocupación enorme de parte del escritor porque la palabra pueda salir, no importa la situación. El ambiente no es óptimo en lo absoluto. Dentro de la persecución encontramos nosotros que la palabra del Señor está saliendo y la palabra de Dios está tocando los corazones. El Evangelio de Jesucristo ha sido proclamado más y más y va alcanzando no solamente su cuna en Jerusalén, pero se va expandiendo más y más en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí encontramos, hermanos, básicamente un elemento que no es para nosotros necesariamente inventar. Lucas nos hace ver este elemento. La pregunta acá al leer esta porción de la Escritura, ¿por qué Lucas nos está haciendo ver este elemento? Hay un carácter y un ministerio de un hombre que nuevamente en mi consideración es una armonía. Hay al considerar el texto nos damos cuenta que es inseparable. Es una composición como lo que encontramos en la música, una composición musical. Hay una interpretación, tal vez dos elementos que se funden para crear algo que simplemente separado no se puede. El carácter en el ministerio no lo podemos separar, es increíblemente inseparable, no podemos nosotros divorciarlo. Y yo creo que Lucas nos hace ver este elemento muy interesante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice la Escritura así, el pasaje que nos conviene hoy dice en el versículo 24, llegó entonces, dice, a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dicen las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, dice al Señor, aunque solamente conocí el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias te damos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos. Y gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos concedes de venir a ella y ser, Señor, nutridos con las palabras de verdad. Señor, yo te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Señor, por Lucas, Señor, el escritor. Preserva esto para nosotros. No solamente historia, no es solamente cultura, no es solamente geografía lo que aprendemos, pero Señor, tu palabra nos enseña a poner nuestras propias vidas en perspectiva. Y Señor, gracias te damos porque en este pasaje vemos, Señor, no solamente carácter, pero vemos también ministerio.
Y el carácter y el ministerio están íntimamente relacionados que no podemos, Señor, separar. Señor, aquí observamos realmente los hombres que tú usas para que tu palabra, Señor, continúe. Aquí vemos, Señor, marcas esenciales, vitales, de hombres que desean ser usados para propagar el Evangelio, diseminar el Evangelio de Jesucristo más allá. Yo suplico, mi Señor, de que tú bendigas esta porción en nuestros corazones y que cada día más y más nos hagas conscientes de la importancia de este principio importante que vamos a tratar el día de hoy. Un principio transgeneracional, eterno, un principio que no importa la cultura, costumbres, es un principio del reino. El carácter y el ministerio son inseparables. Entre más crecemos como hombres de Dios, más oportunidades genuinas tenemos. Señor, yo suplico que tú bendigas esta porción en nuestros corazones. Señor, yo te agradezco, te glorifico por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted desea estructura este pasaje, podemos nosotros tratarlo de la siguiente manera. Si usted se da cuenta, el personaje principal humano en este pasaje de la Escritura es Apolos. Aquí encontramos la vida de Apolos y encontramos la vida de Apolos en referencia al Espíritu de Dios. Y encontramos no solamente su vida antes, versículo 24-25, pero vemos el versículo 26 que es contundente. Encontramos nosotros un contacto necesario con Priscila, Aquila, y luego después vemos un ministerio posterior. Podemos nosotros conceptualizar, concebir esa porción de la Escritura, la vida de Apolos, en estos términos, en esta cronología importante. Podemos ver una proposición importante, que esta es la dirección. Hacia esa dirección es donde vamos a ir. En este pasaje encontramos no solamente la vida de un hombre, Apolos, pero encontramos nosotros que Lucas está enfatizando por lo menos 6 características de un hombre que realmente no solamente experimentó una bendición, pero fue impulsado para ministerios más allá de lo que tal vez nosotros pudiéramos pensar. Cuando nosotros observamos la vida de Apolo, 10 versículos en el Nuevo Testamento, 3 libros nos hablan de él: el libro de los Hechos, Primera de Corintios y el libro de Tito. En una ocasión nos hablan de la vida de Apolos. En cierta manera, lo que vamos a tratar el día de hoy es un estudio biográfico de la vida de este hombre. Por primera vez se nos introduce a Apolos. ¿Quién es Apolos? Vamos a observar un poco de la vida de él. Aquí está Lucas introduciéndonos a este hombre y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Apolos no solamente con la propagación del Evangelio, pero qué tiene que ver Apolos con nuestra economía, con cada uno de nosotros, con la iglesia del Señor? Aquí encontramos nosotros características que no solamente las vemos en la vida de un hombre, pero necesitamos verlas de alguna u otra manera en la vida de hombres que desean ser usados por el Señor. Así que si nuestro deseo realmente es ser utilizados por el Señor, necesitamos de alguna manera no solamente entender estas categorías, pero decirle al Señor que sean parte de nuestro diario vivir. Si usted se da cuenta, en el proceso podemos nosotros no solamente ver estas marcas, estas cualidades, pero poder hacerlas parte de nuestra vida. Poder pensar y decir, esto no es solamente historia, esta no es solamente descripción, estas son cosas que deben de marcar mi vida si yo deseo ser usado de alguna manera en el reino. No importa, hermano, no importa lo que nosotros pudiéramos representar en este momento.
estos principios que vamos a observar y especialmente lo que Lucas nos hace ver en este pasaje de la Escritura debe de ser parte nuestro proceso, debe de ser nuestras características. Es más, cuando usted comienza a observar más específicamente lo que Lucas nos hace ver, por lo menos encontramos 6 características, orientaciones que podemos ver de Apolos. Podemos orbitarnos alrededor de estas categorías. Vemos, por ejemplo, su cultura, vemos su religión, vemos su habilidad, vemos su deficiencia. Enfatizando deficiencia, porque Dios utiliza aún hasta nuestras propias deficiencias. Dios utiliza no solamente las cosas buenas en nuestra vida, pero Dios utiliza aún situaciones difíciles. Dios las utiliza para avanzar su reino. Muchas veces pensamos nosotros que Dios va a usar solamente las cosas preciosas, admirables, las cosas que tal vez son de halago. Pero hermanos, la realidad es que Dios utiliza aún situaciones deficientes en nuestra vida, no solamente para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer con esas cosas deficientes. Pero en este texto de la Escritura, Apolos pasa a la historia como un hombre que definitivamente exhibe deficiencia en su entendimiento, en su conocimiento. Pero en esa misma deficiencia, él exhibe una cualidad que todo creyente, todo ministro del Señor debe de mantener siempre en perspectiva. En nuestra deficiencia, hermanos, hay un elemento de humildad para decir, ayúdenme, que soy cristiano, soy ministro, no lo sé todo, no lo entiendo todo. Usted se da cuenta que cuando usted comienza a entender a Apolos realmente pasa a la historia como uno de los grandes. Cuando usted observa lo que Pablo dice de Apolos, wow, no es cualquier cosa. Pasa a la historia como uno de los grandes en la historia de la iglesia. Pero usted se da cuenta que se acerca Priscila y Aquila. Cuando usted observa la vida de Priscila y Aquila al nivel de Apolos, absolutamente. Pablo, de Pedro, absolutamente. Apolos, cuando usted lee 1 Corintios, los primeros 4 capítulos donde abundantemente se habla acerca de Apolos, en el capítulo 16 también surge, pero usted observa que Apolos está al nivel de Pablo, al nivel de Pedro. Él está allí a ese nivel. Era un hombre que realmente tenía una reputación increíble. Por primera vez estamos viendo nosotros en este pasaje bíblico a Apolos. Más adelante lo vemos y pasa la historia como un gran hombre de la historia de la iglesia. Pero usted se da cuenta que viene Priscila y Aquila, énfasis en Priscila. Priscila y Aquila, cuando usted lee Priscila y Aquila y usted observa su biografía en el libro, en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que Priscila y Aquila no necesariamente estaban en ese nivel. Lo que se destaca de ellos era su ministerio con las manos. El ministerio con las manos se destaca, Priscila y Aquila. Hombres de negocios que tenían un corazón para el reino, que no tenían absolutamente no escatimaban absolutamente nada con tal de propagar el reino y buscar oportunidades. Ellos sabían que Pablo era Pablo, Pedro era Pedro, Apolos era Apolos, y ellos sabían que ellos no estaban a ese nivel. Pero usted se da cuenta que aquí está Priscila y Aquila y están ministrando a Apolo. Lo están ministrando en una manera increíble. Están añadiendo a la vida de Apolos algo que realmente, cuando usted comienza a comparar, hombre, lo que está haciendo Priscila y Aquila era lo que tal vez el apóstol Pablo debía de hacer. Pero usted se da cuenta que Priscila y Aquila tuvieron la oportunidad. Ahí no estaba directamente, no estaba Pablo ahí. Yo creo que si hubiera estado Pablo ahí, Pablo lo hubiera hecho. Pero ahí estaba Priscila y Aquila. Y a pesar que Priscila y Aquila tal vez no tenían la envergadura, no tenían tal vez el nivel, no tenían ellos, digamos, la calidad que tenía Apolos, tal vez al nivel apóstol, usted se da cuenta que le confrontan con mucho, pero con mucho amor y añaden a él una dimensión
que fue increíblemente importante para las misiones, para abrir las puertas, Acaya especialmente, Corinto. Increíblemente importante. Vemos nosotros una dinámica increíble. Vemos nosotros que Apolos tiene una cultura increíble, su religión impresionante, su habilidad, la vamos a ver en unos momentos. Vemos una deficiencia que el texto nos habla, vemos un carácter. Pero vemos también, hermanos, un ministerio, y un ministerio que continuó, no se troncó, no se limitó. Yo creo que este evento hubiera sido tal vez desastroso si Apolos no hubiera tenido la calidad de carácter que Lucas nos hace ver en esta porción de la Escritura. Si usted observa, por ejemplo, dice la Escritura que llegó entonces a Éfeso, dice, llegó un judío llamado Apolos. Si usted se da cuenta, nos habla de su religión, dice un judío llamado Apolos, dice que era natural de Alejandría, dice que era varón elocuente, dice poderoso en las Escrituras, dice que había sido instruido en el camino del Señor, dice que era de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora, aquí en adelante encontramos nosotros una desventaja, una deficiencia de Apolos. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que comenzamos a observar que hay una limitante crasa, tremenda de parte de Apolos. Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que esto es increíble. Después de este evento, de esta cita divina con Priscila y Aquila, dice que él quería pasar a Acaya, específicamente Corinto. Los hermanos, dice, que le animaron, no lo detuvieron, lo animaron, y dice que escribieron, dice, a los discípulos para que le recibiesen. O sea que no solamente lo animaron, escribieron una carta de recomendación que era básicamente lo que se esperaba en una situación como esta. Dice que llegó al otro lado allá, dice, a Acaya, y fue de gran provecho para que dice, para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí encontramos una preciosa porción, lindo. Dice la Escritura que era judío, natural de Alejandría. Él era elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice que había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso. Dice que hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Wow, esto es sorprendente. Esto es sorprendente. Rápidamente, hermanos. Venía de Alejandría, Egipto. Si usted observa, el texto nos enseña que llegó a Éfeso, Asia Menor, y dice la Escritura que él deseaba pasar. Si usted observa, encontramos nosotros esta región, aquí encontramos Éfeso. Dice que llegó de Alejandría a Éfeso, él quería pasar a Acaya. El ministerio de él básicamente fue Corinto, específicamente allí fue donde él concentró su ministerio. Y entonces, ¿cuál es la relevancia? Que venía de Alejandría. Cuando usted comienza a observar la historia del primer siglo, Alejandría tenía una relevancia, importante, una cultura increíble, parte de lo que se entiende como el imperio
romano. Increíblemente importante. Cuando nosotros comenzamos a observar todo el imperio romano, no solamente había en Alejandría una cultura intelectual casi sin comparación. Alejandría gozaba básicamente y gozaba de un auge intelectual. Ni Roma tenía, ni Atenas tenía lo que tenía Alejandría en ese entonces. Jerusalén no lo tenía, Babilonia no tenía eso. Era casi distinguible lo que Alejandría tenía. Los judíos se habían expandido por todas las tierras. Los judíos no eran solamente los judíos de Palestina, pero los judíos que se habían esparcido por todo el imperio romano y aún más allá. Y entonces comenzamos nosotros a observar que los primeros cristianos eran básicamente cristianos del primer siglo, judíos. Ellos no solamente habían aceptado la religión de sus padres, el judaísmo, pero básicamente la religión judía era presentar toda la dispensación, todo el consejo de Dios, todo el camino del Señor. El camino del Señor no podía limitarse solamente al judaísmo. La religión del Antiguo Testamento era con el propósito de presentar a Jesucristo. El propósito de la ley de los profetas, el fin de la ley y los profetas era Cristo. Para un judío común y corriente era básicamente, era esta continuación. La diferencia de los judíos que habían abrazado el judaísmo a los judíos cristianos, simplemente la única diferencia era que los judíos cristianos aceptaban que Jesús había venido, el Mesías había venido. La diferencia de los judíos era que ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Cristo. Los judíos que habían experimentado no solamente la muerte, la resurrección, ascensión de Jesús, ellos sabían que Cristo había venido, que el Mesías había venido. Pero si usted se da cuenta, la vena es la misma, la raíz es exactamente la misma. Cuando nosotros vemos el primer siglo, en el primer siglo los problemas y la tensión básicamente era entre los judíos que no creían que Jesús había venido en carne y aquellos que clamaban y decían, ya el Mesías ha venido. Ya el cumplimiento de la promesa ya ha llegado. El reino está entre nosotros. Para el judío no había una distinción, para el creyente, el cristiano, no había otra raíz sino la raíz del Antiguo Testamento. Ellos no solamente estaban concentrados en Palestina, no eran solamente judíos que probablemente hablaban el arameo. Era básicamente la lengua de la religión, el arameo, el hebreo, pero el judío de la expansión, lo que ellos hablaban no era ni el hebreo ni el arameo, lo que ellos habían abrazado era la lengua común, era el griego. Y entonces Alejandría era básicamente la cuna del intelecto. Por ejemplo, en Alejandría nosotros leemos de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría básicamente era una de las invenciones, de los alcances de los reyes grecorromanos, especialmente en Egipto. Los Ptolomeos, por ejemplo, ellos deseaban el intelectualismo y ellos deseaban tener el objetivo de ellos, por ejemplo, en cuestión del intelectualismo, era tener la biblioteca más famosa donde ellos tenían la colección de todos los libros, de todas las lenguas existentes en el mundo. El interés de ellos era
era tener en una biblioteca el mundo completo. Y entonces nosotros leemos la historia y hay evidencia, por ejemplo, de un documento que se titula La Carta de Aristeas. En la Carta de Aristeas, en el segundo siglo, nosotros observamos que este Aristeas era un judío, pero era un judío que se presentaba como griego. Y entonces encontramos en esta carta, por ejemplo, una apelación al rey. Hay un convenio entre el rey y este encargado de la biblioteca, Demetrios. Y entonces encontramos nosotros este diálogo, por ejemplo, que dice, encargado de la biblioteca del rey. Dice, Demetrio recibió grandes sumas de dinero para reunir, dice, por ser posible, todos los libros del orbe. Y realizando compras, transcripciones, dice, llevó a feliz término el menor plazo que pudo la encomienda real, habiéndosele demandado, dice, en presencia, la siguiente pregunta, dice, ¿cuántas decenas de millares de libros hay? Y dice que Demetrio respondió, más de 20, oh rey, y me afano para completar en breve lo que falta para los 500,000. Por cierto, que se ha anunciado además que las leyes de los judíos son dignas de transcripción y que se hallen en tu biblioteca, oh buen rey. Y el diálogo continúa y le dice al rey, ¿qué es lo que te impide, dijo el rey, realizar esta tarea? Puesto que se te ha provisto de todo lo necesario. Y dice la historia que Demetrio dice que le respondió al rey, se necesita una traducción. En Judea se sirve de sus propios caracteres, tienen del mismo modo de los egipcios tanto una escritura como una lengua propia. Corre la fama que utilizan el siriaco, pero no es cierto, se trata de algo distinto, dice Demetrios. El rey, después que hubo recibido noticia puntual de todo, dice que él ordenó que se escribieran al sumo sacerdote de los judíos a fin de llevar a buen término el proyecto y traducir obras de los judíos. Y entonces Ptolomeo II, rey de ese entonces en Alejandría, Egipto, por consejo de Demetrios, él encargó a 72 hombres sabios de las 12 tribus de Israel y le ofreció al sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar, que tomara en sus manos este proyecto. Y entonces él tomó este proyecto en sus manos y él escogió 6 expertos de cada tribu, de las tribus de Israel, y entonces lo llevó a Alejandría. De Palestina a Alejandría fueron los traductores que se encerraron por parejas, 36 celdas aislados, emplearon exactamente 72 días y ellos concibieron, algunos conciben esto como un milagro. Ellos tradujeron lo que se llama la Septuaginta. Fueron 72 expertos que, redondeado para el judío era importante, se le llama la Septuaginta, 70 por redondear, pero eran básicamente 72 expertos judíos que dieron como herencia no solamente a los judíos de lengua griega, pero al cristiano le dieron una herencia increíble. Todo esto en Alejandría. Filón, por ejemplo, uno de los grandes filósofos del primer siglo. Filón era un filósofo que el deseo de él era darle lugar a la religión judía entre la filosofía griega. Él deseaba introducir de alguna manera el judaísmo, la
la herencia del Antiguo Testamento al diálogo de la retórica de los griegos. Algunos, por ejemplo, dicen Filón fue contemporáneo a Jesús, aún a Apolos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, de Apolos y vemos nosotros la calidad, la envergadura de este hombre y comenzamos a ver los detalles de cómo Lucas lo está caracterizando, algunos sugieren que muy probable Apolos se había crecido bajo la influencia de Filón. Un hombre que trató la manera de introducir el judaísmo y la herencia del Antiguo Testamento al diálogo de los filósofos griegos. Era un grande. Lucas lo describe, y Lucas lo describe con tanta elocuencia. Lo describe en maneras increíbles. Cuando comenzamos a observar los detalles, es tremendo. Natural de Alejandría, lo hace notar porque dice la Escritura que este era un varón elocuente. Logios es la palabra. En el griego clásico tenía que ver con la gente versada, la persona de letras, capacitado en la literatura, en las artes, especialmente versado en la historia, la antigüedad. Un hombre elocuente entre los griegos era un hombre realmente que era diestro en el discurso. Probablemente algunos lo han comparado con un hombre de academia hoy en día, un hombre diestro en la universidad que había sido educado en las instituciones académicas de Egipto. Apolos no era un cualquiera. Venía de la cuna básicamente del intelectualismo en ese momento. Dice la Escritura que era un varón elocuente. Pero usted se da cuenta que no solamente era un hombre preparado, capacitado en una manera sistemática, pero más adelante Lucas nos hace ver un factor muy interesante. Él dice que era poderoso en las Escrituras. Filón básicamente era la esencia de esa combinación. Apolos dice que era no solamente varón elocuente, expuesto a la educación del tiempo en una manera sistematizada, pero dice que era poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras, grafe el Antiguo Testamento. O sea que él conocía el Antiguo Testamento de pe a pa. Poderoso en las Escrituras significa que Apolos no era un ignorante del Antiguo Testamento, en lo absoluto. Es más, dice la Escritura que era instruido en el camino del Señor. Esta frase es increíblemente importante, porque esta frase desata realmente la situación teológica de Apolos en este momento. Algunos han interpretado esa frase diciendo que el hombre era cristiano en todas sus dimensiones. Pero la realidad, hermano, la expresión instruido en el camino del Señor no necesariamente significa que era un hombre cristiano en toda su dimensión. Esta frase es una frase muy general en la cual nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, usted observa que ese verbo, por ejemplo, el verbo instruir, es un verbo muy interesante. Nosotros tenemos una transliteración de ese verbo, caterqueo, y la palabra catecismo viene de esa palabra. Ahora, ese catecismo, si usted se da cuenta, no es la palabra que usualmente nosotros tenemos por común. Por ejemplo, didascaleo, que tiene que ver con enseñanza, pero es una enseñanza no de este tipo. Este hombre había sido instruido en el catecismo judío,
Y básicamente la enseñanza consistía en una enseñanza oral de repetición. Había una pregunta, había una respuesta. Y entonces era una memorización. Era una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. O sea que el hombre así había sido instruido en el camino del Señor a través de esta técnica de catecismo. Pero muy interesante, dice la Escritura, que era instruido en el camino del Señor. Ahora, nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden, dice, el camino de Jehová. Ese camino de Jehová tiene que ver con un código de moralidad. Si usted observa el capítulo 18, tiene que ver con un aspecto familiar. Más adelante vemos nosotros en el libro de Jueces, para probar, dice, con ella a Israel, si procuraría a no, dice, seguir el camino de Jehová, este camino de Jehová, en el cual podemos andar, podemos entender, conocer, es un código de ética, es una manera de comportarnos delante de Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel leemos, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Dice, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea que hay una manera de vivir. Hay una manera en la cual nosotros podemos conceptualizar, pensar, tal vez en una manera de catecismo, pregunta y respuesta. Podemos nosotros entrar en un aprendizaje específico en cuanto al camino del Señor. Si usted observa, por ejemplo, en el libro de los Salmos leemos, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino que tiene que ver con esa humildad, el juicio, los mansos de corazón. Si usted se da cuenta, ese camino podemos nosotros aprenderlo. Y podemos aprenderlo a través de una manera oral. El judío típico aprendía a través de un catecismo el camino del Señor. Pero usted se da cuenta que en el libro de Isaías encontramos una distinción, encontramos un adelanto. El camino del Señor no es solamente un elemento moral, ético que debemos de aprender, pero Isaías nos dice, voz de que clama en el desierto. Preparad, dice, el camino de Jehová, enderezad la calzada, dice, en la soledad, dice a nuestro Dios. O sea que está introduciendo, está hablando del camino de Jehová, el camino del Señor, y lo está básicamente relacionando con un personaje, y el personaje es Juan el Bautista. Si usted observa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, encontramos Mateo citando esa porción de la Escritura. En aquellos días dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, dice, sus sendas. O sea que este es Juan el Bautista. Juan el Bautista en relación al camino del Señor. El camino del Señor no es solamente un asunto ético de moralidad. El camino del Señor tiene que ver con una profecía mesiánica. Juan el Bautista, básicamente, el propósito de su ministerio es introducir. Tiene que ver con el camino del Señor. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1 leemos, pero el ángel le dijo acerca de Juan el Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, dice Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dice, no verá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde su vientre, dice en su madre, y hará a muchos
hijos de Israel, dice que se convertirán, se convertirán al Señor Dios de ellos. O sea que la misión de Juan del Bautista, ¿cuál era? En relación a Isaías, preparar el camino del Señor. Su ministerio era preparativo. Su ministerio era: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. O sea que cuando nosotros observamos que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, esta es una clasificación importante. Él sabía el Antiguo Testamento. Él sabía no solamente el código ético, moral, pero él sabía que ese camino estaba en relación al Mesías. Ahora, es importante observar, si usted ve el texto del libro de los Hechos, capítulo 18, usted observa que la deficiencia de Apolos estaba en relación a esto. Él sabía el Antiguo Testamento, él había sido instruido en el camino, estaba limitado a Juan el Bautista, como vamos a observar en unos momentos. Pero usted se da cuenta que el camino del Señor tiene que ver con esa dimensión no solamente moral, ética, escatológica, mesiánica. El camino del Señor en el Nuevo Testamento tiene que ver con la realidad que Jesús dice que le dijo: yo soy el camino. Él es el camino. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, usted observa que el cristianismo es denominado, mayúscula, el camino. El camino tiene que ver con la realidad que Jesús es el cumplimiento de ese camino. Dice la Escritura que Apolos, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea que la limitación de él tenía que ver con la realidad de muchos judíos que estaban transicionando, sabían el Antiguo Testamento, entendían, habían sido instruidos en el camino del Señor, y el camino del Señor no era solamente un elemento ético, moral, pero tenía que ver con el Mesías, era mesiánico. Es muy probable que, como muchos otros judíos del primer siglo, Apolos sabía el Antiguo Testamento de pe a pa, pero ignoraba la consumación, ignoraba el fin de la ley, de los profetas. Es muy probable que conforme a esta denominación, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea que su conocimiento llegaba hasta Juan. Pero Juan, ¿qué es lo que comienza a hacer? A introducir al Mesías con un vocabulario de conversión. Su misión era que muchos se convertirán a Dios. Tiene que ver con esa conversión. Es muy probable que Apolos no conocía la realidad del sacrificio perfecto de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión. Tal vez él no entendía, no conocía como otros judíos. Usted se recuerda el capítulo 19. En el capítulo 19 nosotros encontramos algo similar. Si usted observa, por ejemplo, en el capítulo 19, nosotros encontramos, por ejemplo, judíos, capítulo 19, judíos que se habían expuesto completamente al Antiguo Testamento. Ellos sabían el Antiguo Testamento. Ellos estaban en transición. Y dice el capítulo 19 de la siguiente manera. Dice el versículo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallándose a ciertos discípulos.
Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que estos discípulos eran discípulos, pero eran discípulos en un consecutivo, en un continuum. Ellos sabían el Antiguo Testamento. Apolo sabía hasta Juan el Bautista. Es muy probable que no se había expuesto a todo el consejo de Dios. A él le faltaba. Estos discípulos que Pablo encontró, ¿en dónde? En Éfeso. Los encontró. Les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que aquí encontramos un ejemplo de la norma del primer siglo. Hay una transición. Hay judíos que habían sido instruidos en el camino del Señor, sabían, entendían el Antiguo Testamento, entendían que el camino del Señor no era solamente un asunto ético-moral, pero tenía que ver con una nota escatológica, cristológica, tenía que ver con el Mesías. Solamente conocía el bautismo de Juan, solamente. Y dice la Escritura que comenzó a hablar con denuedo. ¿En dónde? En la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Muy importante eso. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este camino que él ya estaba transitando. El camino de Dios que de alguna manera él ya lo comprendía, ya lo entendía. Pero él no había experimentado la culminación del camino de Dios. Y dice la Escritura que Priscila y Aquila le tomaron aparte. Y dice la Escritura que le expusieron, dice que le expusieron exactamente, con más exactitud, dice más exactamente el camino. Usted se da cuenta que la palabra exactamente es utilizada en este texto en dos ocasiones. En la Reina Valera se traduce diligentemente, exactamente. La palabra acribos significa exactitud. Tiene que ver con una norma, con un estándar. Incluye detalles, incluye precisión. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce esa frase que hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a exactitud. La palabra tiene que ver con exactitud. O sea que en cierta manera lo que Priscila y Aquila hicieron es explicarle con la exactitud y con el complemento el camino de Dios.
Apolos, todavía te falta. Todavía te falta. Ahora, usted se da cuenta que Apolos pudo haber dicho, ¿quién me va a enseñar a mí? Especialmente estos que hacen tiendas de campo, ¿quién me va a enseñar a mí? Apolos pudo perfectamente bien tomar una actitud de soberbia. Y la historia hubiera quedado hasta acá. Y Apolos hubiera pasado a la historia como un hombre grande, elocuente, conocedor, con gran cultura, con gran religión, con gran oratoria, pero se hubiera quedado troncado. El versículo 26, Lucas no nos hace ver todos los detalles, como en otras ocasiones. Pero el versículo 26, en mi criterio, fue contundente para la vida de Apolos. Porque lo que usted lee después, no solamente antes, durante, pero después, es completamente característico de un ministerio cristiano. El contexto es la iglesia, no es la sinagoga. Cuando llega a Acaya, llega no necesariamente a una sinagoga, sino a una iglesia. Y hermanos, el principio transgeneracional, transcultural, el principio que usted y yo necesitamos de alguna manera ser parte. Todos estamos en transición, todos en un momento a otro, en cualquier situación de la vida. Apolos en este sentido, en mi consideración, él todavía no era un creyente cristiano, era un santo del Antiguo Testamento, en el camino del Señor, pero le faltaba. Y una pareja, Priscila y Aquila, tuvieron la capacidad, tal vez no tenían todo, tal vez los niveles que tal vez hubiera uno quisiera pensar o desear, pero ellos conocían no solamente el camino en el Antiguo Testamento, pero la culminación de ese camino. Yo creo que el versículo 26 fue clave en la vida de Apolos, en el sentido que se le fue expuesto el evangelio de Jesucristo en toda su culminación. El versículo 26, yo creo que en ese momento Apolos está recibiendo el Espíritu como implicación del capítulo 19, los primeros versículos. Y entonces él es habilitado para la obra del ministerio. Muy probable Apolos era un rabí, un rabino, era un hombre con una capacidad increíble, limitadamente, pero que nos exhibe una cualidad. Y la cualidad es, no somos producto terminado. Hermanos, no somos producto terminado. Todos y cada uno de nosotros en un punto u otro de la vida estamos en transición. Y hermanos, no podemos aprender solamente de los grandes. Necesitamos aprender también de los pequeños. Muchas veces los pequeños tienen en áreas de nuestra vida cosas que nosotros, todos y cada uno de nosotros, de una de otra manera necesitamos. Necesitamos estar abiertos a ese principio. Lucas nos hace ver eso. Usted lee los versículos post conversión, versículo 26. Usted ve un ministerio cristiano. El apóstol Pablo en 1 Corintios escribe: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Apolos es
Apolos está en la iglesia del Señor y él tiene una posición increíblemente importante. Y un punto decisivo fue el versículo 26. Decisivo. Versículo 26. Una pareja que tal vez no se dice, no se elabora mucho de ellos, pero una pareja que había aprendido del apóstol Pablo, su teología, habían experimentado el evangelio de Jesucristo y tuvieron la oportunidad. No sabemos cuánto tiempo pasó Priscila y Aquila. Dice que lo pusieron aparte. Es muy probable que lo llevaron a su casa. No sabemos cuánto tiempo. Pero de ese punto en adelante, nosotros vemos, no un rabino, sino vemos a un ministro del evangelio propagando el evangelio de Jesucristo. En 1 Corintios no leemos, Pablo sembró y Apolos la regó. No, Pablo sembró y Apolos regó. O sea, Apolos hizo algo, y hizo algo productivo para el reino. Y entonces leemos en ese pasaje de la Escritura, post-conversión, si quisiéramos llamarlo. Vemos su ministerio. Dice que él quería pasar a Acaya. Los hermanos, dice que le animaron. Los hermanos le animaron. El contexto no es la sinagoga, sino los hermanos. Un término exclusivamente para aquellos, especialmente en este contexto, que habían recibido el evangelio de Jesucristo. Escribieron cartas para que le recibieran. Llegaron allá. Fue de gran provecho. Ese gran provecho en el ministerio está íntimamente relacionado con la capacidad nuestra de decir, no he terminado. El que comenzó en mí la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hasta que nos graduemos, no hasta que tengamos título. Todos y cada uno de nosotros, como ministros de Jesucristo, debemos de una de otra manera. Vengamos de Alejandría, vengamos de bien adentro de Nicaragua, no importa de dónde vengamos. Todos y cada uno de nosotros debemos de tener, si queremos avance, si nosotros queremos gran provecho, y gran provecho a los que por la gracia habían creído. Si queremos nosotros ese gran provecho para la iglesia del Señor, hermano, esa cualidad del versículo 26, bajar cabeza, atender, soy un grande, pero estoy en transición. No he terminado. Estoy en construcción y tengo la capacidad de aprender aún de la gente más básica y ordinaria. Muchas veces atendemos a los grandes, aprendemos de los grandes, pero muchas veces nuestra tendencia es a olvidarnos que Dios pone a nuestro alrededor gente común y corriente, no son sofisticados. Y cuando usted piensa realmente de quién usted ha recibido lecciones contundentes en su vida, usted se da cuenta, usted puede marcar los versículos, este versículo 26 en mi vida, este versículo 26, y han sido gente común y corriente, común y corriente. John Wesley, en su cuna, Oxford, 1700. Un hombre con una mente increíble. Su comunidad de creyentes, su padre era un ministro. La mentalidad era que en nombre del padre, pues el hijo de alguna manera debía de seguir los pasos de su padre. Lo enviaron al nuevo continente. Lo mandaron a predicar el evangelio a los indios de América. Vino con su hermano un año duró, se fue,
un grupo de creyentes muy pero insignificantes, de Moravian, los Moravian. Era una comunidad y era una comunidad muy pero muy sencilla. Wesley venía de Oxford. Wesley venía de Alejandría. Y en esa comunidad humilde, él cuenta y él dice que él tuvo una experiencia. La queja de él es que él había sido enviado para convertir a los indios, y en su biografía, ¿sabe lo que él escribe? Él escribe y dice: ¿y quién va a convertir mi alma? Me han enviado a convertir el alma de los indios. ¿Quién va a convertir mi alma? Esta comunidad le proveyó a él una oportunidad para tener un encuentro personal con Cristo. Y Wesley no fue el mismo. Wesley no fue el mismo. Él pudo haberse enfermado de la cabeza, que es muy típico, y decir: coming from Oxford, vengo de Alejandría, ¿quién me puede enseñar? Él tuvo una experiencia. Hechos 18:26. Y hermanos, cuando nosotros vemos hacia atrás, nosotros vemos la intervención de Dios a través de hombres sencillos, ordinarios. Si nosotros tenemos el carácter humilde para aprender aún de los ordinarios, entonces hay gran provecho. Y lo que deseamos es ese gran provecho. Antes del versículo 27 está el versículo 26. Y en el versículo 26 se prueba tu carácter y el mío. Y en el versículo 26 podemos nosotros, en una manera soberana, decirle al Señor: gracias por el versículo 26. Gracias por Priscila y Aquila. Gracias por los Moravian. Gracias, Señor, por ese hombre, esa mujer. ¿Qué es lo que trabajaba Priscila y Aquila? El cuero. En el primer siglo no era wow de decir qué gran cosa. Pero Dios utilizó a Priscila y Aquila para hacer de Apolos un gran provecho para la iglesia del Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte muchísimas gracias por lo que leemos en tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque podemos, Señor, venir a ella, ser desafiados por tu palabra, crecer, Señor, día a día y poder ver ejemplos. Podemos, Señor, aprender de los buenos, malos ejemplos. Y gracias, Señor, te doy por el ejemplo que Lucas nos hace ver en Apolos. Gracias por los elementos que destaca. Gracias, Señor, te doy porque aún en una manera tácita, indirecta, podemos ver énfasis y podemos observar intención de parte del autor. Señor, yo te agradezco, te glorifico, porque nuestro deseo es de ser de gran provecho para la obra.